Gracias, hermanos, por acompañarnos dirigirnos en la oración en esta mañana. Por favor, abran sus Biblias al libro de Romanos, Romanos capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Incluso podemos leer del versículo 1, hasta el versículo 17. Nos vamos a centrar únicamente en los últimos dos versículos del 16 al 17. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que se nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, una vez más pedimos tu asistencia a la luz de lo que acabamos de leer en tu palabra, que podamos ver y pausar, tomar el tiempo para contemplar las bellezas del Evangelio y cómo se vuelva ello, cause que nuestros corazones sean valientes, que no haya ningún temor, ninguna vergüenza, ninguna timidez en cuanto hablamos acerca del Evangelio. Rogamos de que sea de ánimo la exhortación de tu palabra, la instrucción de tu palabra para poder nosotros compartir el Evangelio con vecinos, con aquellos que no conocen aún de Cristo. Pedimos ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana quería únicamente tomar el tiempo para hablar acerca del Evangelio. El día viernes, los que estuvieron acompañándonos, estuvimos recordando un poco acerca de la vida brevemente acerca de Martín Lutero, dado que el viernes, 31 de octubre, fue el día de la Reforma. Y estuve pensando en Lutero un poco, precisamente por este pasaje, en Romanos 1, 16 y 17. Este es un pasaje conocido como uno de los textos claves en la vida de Lutero. Muchos han dicho que probablemente este es uno de los textos que le
animó, le impulsó a escribir sus 95 tesis y clavarlas entonces en la puerta de la capilla de Wittenberg en Alemania. Y ustedes que estuvieron con nosotros el viernes escuchando acerca de la Reforma, y a quienes han leído y son estudiantes de la historia de la Iglesia, recordarán que Martín Lutero escribió sus 95 tesis con un propósito. El propósito era de protestar contra la práctica de la Iglesia Católica de vender indulgencias. Y usted recordará que las indulgencias eran documentos emitidos por la Iglesia Católica con el propósito de reducir el tiempo a peregrinos que morían y que luego iban al purgatorio para terminar de expiar por sus pecados después de que morían. Lutero creía que esta, obviamente, práctica era corrupta y sigue siendo, y que contradecían las enseñanzas de las Escrituras y que particularmente era contrario al Evangelio que salva al pecador. Era contrario en cuanto al mensaje de la palabra de Dios acerca de la salvación, y que la salvación es únicamente por la fe y que el pecador únicamente puede ser justificado por medio de la fe en Cristo y por la obra de Cristo. Y Lutero afirmaba ello, y con mucha razón, ya que tenía razón en protestar en contra de esa falsedad. Eso es falso. Y por eso entonces Lutero en sus 95 tesis quiso provocar, hizo querer resonar, tocar la alarma con sus 95 tesis para poder protestar en contra de las falsas enseñanzas en la Iglesia Católica. Quiso provocar un debate sobre la necesidad de reformar, de recobrar las doctrinas dentro de la Iglesia. Y obviamente lo hacen ellos clavando sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia en Wittenberg, Alemania. Ahora, Martín Lutero entendió que al hacer esto, él estaba desafiando a la Iglesia Católica. Y entendió que lo que significaría enfrentar entonces a la posición de los mismos. Él era, en ese entonces, Lutero era maestro de la universidad, y lo más probable es de que estuviera él consciente de que se estaba poniendo en una posición riesgosa. Estaba arriesgándose a ser ridiculizado por no solo por sus colegas, no solo por amistades, era por toda la iglesia en ese entonces, que tenía la mayor influencia religiosa en su era. Él sabía de que había riesgo entonces de ser ridiculizados. Podía él hasta perder su reputación académica, su erudición e incluso poner en peligro su propia vida. De manera que había mucho en riesgo entonces al escribir sus 95 tesis. La pregunta surge aquí entonces, les digo, lo comparto yo, es porque nos lleva a hacer la pregunta: ¿qué pudo haber motivado a Lutero a estar dispuesto a soportar dificultades, a enfrentarse a riesgos por sus convicciones? Y es una pregunta también que se nos extiende a usted y a mí en esta mañana. Es la misma pregunta que quiero hacerles en esta mañana, mientras reflexionamos en cuanto a este pasaje en Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué le da a un cristiano coraje? ¿Qué le da a un cristiano ánimo? ¿Qué le hace a un cristiano valiente a enfrentar situaciones desafiantes en las que puede arriesgarse a perder su reputación, a posesiones materiales, a ser perseguido, perder relaciones cercanas debido a su fe en Cristo? ¿Qué es lo que puede animar el corazón y impulsar a un creyente a hacer ello? La respuesta, creo, se encuentra mismamente en el Evangelio. Y creo que fue precisamente el Evangelio y su entendimiento, su comprensión del Evangelio, lo que llevó a Lutero a finalmente, y que le motivó a escribir sus 95 tesis y publicarla después. Y esto nos sirve a nosotros también como un recordatorio de que de la misma manera nuestro conocimiento entonces del Evangelio
debe de animarnos a predicarlo, de compartirlo y en ocasiones enfrentar hasta situaciones desafiantes que surgen como resultado de nuestra fe en Cristo. Y el creyente, todo el que esté dispuesto a vivir de una forma piadosa, eventualmente tendrá que enfrentarse a momentos desafiantes por su fe en Cristo, por el Evangelio. Y aquí en Romanos entonces vemos a Pablo como un ejemplo en las Escrituras de alguien que no se avergonzó del Evangelio. De hecho, fue el Evangelio que le impulsó, le obligó a soportar tanta persecución. Y no solo persecución, sino crítica en su propia vida, acusaciones falsas, incluso hasta la muerte, y todo esto por causa de Cristo. Como vemos también que habla y da testimonio acerca de ello en otras cartas del Nuevo Testamento. De manera que aquí entonces los versículos 16 y 17 revelan dos verdades que quiero que veamos, dos verdades profundas sobre el Evangelio que deben o deberían de infundir a cada uno, al creyente, confianza, animándoles a no avergonzarse de él, a ser valientes. Dos verdades profundas del Evangelio que deberían de infundir confianza en el Evangelio. Y la primera es porque es el poder de Dios para salvación, como lo vemos en el versículo 17. Y la segunda es porque a través del Evangelio vemos la justicia de Dios revelada. Y quiero que veamos esos dos versículos únicamente en esta mañana. Comenzando con el primero, el poder de Dios para salvación. Ahora, en el contexto de nuestro pasaje, Pablo escribe esta carta a los creyentes en Roma. Es una iglesia compuesta tanto de judíos como gentiles. Y comienza entonces, como leímos al inicio de la carta, en los versículos 1, previos al 16, el versículos 1 al 15, con un saludo introductorio. Y es lo que hace Pablo. Y después del saludo introductorio, introduce entonces el tema principal de la carta, que es la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Y eso es importante. Pablo, la razón por la cual escribe la carta no es tanto para corregir una doctrina errada en específica, sino en lugar de corregir una doctrina errónea en particular, lo que quiere hacer Pablo es buscar fortalecer la fe de los creyentes en su comprensión del Evangelio. Su deseo es de quererles animar, quiere equiparlos, quiere que sepan las bellezas del Evangelio. Y eso es evidente en el tono pastoral con que aborda el tema entonces. Usted lo puede ver ahí en el versículo 8, donde Pablo da gracias al Señor por todos los creyentes en Roma, señalando que su fe es ampliamente reconocida en todo el mundo. Pero también al recordarles, vemos su tono pastoral, recordarles que lo que les dice en el versículo 13, de que a menudo había planeado visitarles, pero que se les había sido impedido. Sin embargo, les dicen ahí en el versículo 15 que él estaba ansioso por predicar el Evangelio a los que están en Roma. Si había algo que quería compartir Pablo a los creyentes en Roma, era el Evangelio. Es fundamental, pero es un tema que no se puede terminar de dejar de contemplar el creyente. El apóstol Pablo estaba ansioso por quererles compartir el Evangelio a ellos. De manera que ese es el contexto que nos lleva entonces a nuestro pasaje, donde Pablo declara entonces en el versículo 16 que no se avergüenza del Evangelio, el versículo 16, y esto nos lleva a nuestro primer punto. Véalo conmigo ahí en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí Pablo hace dos declaraciones masivas en el versículo 16 acerca del Evangelio. La primera es que Pablo escoge decir, vea interesantemente, la primera declaración que habla Pablo cuando habla acerca del Evangelio es de que no se avergüenza. Y eso tiene implicaciones masivas. Lo segundo que vemos ahí, que termina diciendo el versículo 16 con la declaración no me avergüenzo del Evangelio, es que
escoge decir por qué no se avergüenza del Evangelio. Da una explicación del por qué no lo hace, del por qué no debería él sentirse de esa manera. Pero veamos entonces la primera declaración masiva que hace ahí entonces Pablo acerca del Evangelio, acerca de que no se avergüenza. Él cómo escoge esas palabras con una intención peculiar. Y antes de ver exactamente las palabras ahí de lo que es, del significado de ello, hermanos, nos recuerda esto de algo. Nos recuerda de que con esa palabra de no avergonzarse, el creyente debe de ser recordado que el Evangelio siempre será despreciado ante los ojos del mundo. Así es como ve el mundo, el incrédulo, el Evangelio de Dios, como algo de ser burlado. Debemos entonces reflexionar sobre cómo entonces nosotros debemos estar alerta de ello, cómo debemos de reconocer ello y por ende amar el Evangelio y creerle. ¿Por qué dice Pablo no me avergüenzo? Pablo había sufrido por el Evangelio. Fue perseguido, fue encarcelado por predicarlo. Pero aparte de sus encarcelamientos, por causa de ello, creo que otra razón por la que Pablo afirmó que no se avergonzaba de predicarlo es porque reconoce que el Evangelio no será bien recibido no iba a ser bien recibido en la sociedad romana de ese tiempo. Él no estaba bajo la ilusión de que iba a ser popular o que el Evangelio se escaparía de ser un objeto de burla y que incluso los incrédulos lo atacaran el Evangelio. Y él sabe ello que eso ocurriría. Muchos comentaristas debaten que si esta era una razón por la cual dijo que no se avergonzaba del Evangelio, pero creo que esta fue una de las razones por la que el Pablo hizo esa declaración. Recuerde que Roma fue la capital política del Imperio Romano y el centro de la religión pagana, y de hecho fue una de las ciudades más grandes de su tiempo. Era hogar de alrededor de 1 millón de personas, con diversidad obviamente de pensamiento, contrarios a la verdad. Y en ese contexto entonces, los creyentes en Roma sabían, Pablo, que enfrentarían la realidad de posibles desafíos, tanto para mantener su fe como de sus esfuerzos de querer compartirlo. Incluso esta fue la razón porque Pablo sufre tanto por causa de Cristo. Y entonces Pablo quiere animar a los creyentes en Roma. Y lo hace comenzando con la declaración que acabamos de ver en el versículo 16, diciendo que no se avergüenza. Y con ello es como que si Pablo hubiera estado diciendo, no me avergüenzo de este precioso evangelio y no tengo por qué, y no me avergüenzo de predicarlo y de sufrir por él. Y es impactante esa declaración. Y me llama la atención la palabra, el verbo ahí avergonzarse literalmente significa experimentar un sentimiento doloroso o una sensación de pérdida de estatus debido a algún evento o actividad en particular. Y creo que esto es interesante cuando vemos el sentir detrás de la vergüenza. Cuando alguien se avergüenza de algo, es un sentimiento como de que yo pierdo alguna cierta influencia, cierto estatus, que alguien me vea de una manera que yo quiero que ser visto. Todos entendemos lo que significa ser avergonzado. Un ejemplo quizás sería de sentir vergüenza es como cuando alguien experimenta una pérdida de estatus en su comunidad, usted experimenta una situación vergonzosa en su vida, en su familia, y ahora todo el mundo le ve de una forma distinta. Esa es la vergüenza. Sin embargo, trayéndolo aquí en nuestro pasaje, Pablo dice, ¿quieres traer burla a mí? No hay nada de que yo tenga que burlarme, de sentirme como que estoy perdiendo algo. No me avergüenzo del Evangelio. Es como si estuviera diciendo, no temo perder algo, de ser avergonzado. Quizás alguien pensara, al acusar
al avergonzar a Pablo, estaría perdiendo algún estatus en la cultura o algún tipo de comodidad en su comunidad religiosa o en la sociedad. Por ser seguidor de Cristo, no en el corazón de Pablo. ¿Por qué? Porque sabe que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. A través de la predicación del Evangelio, Pablo estaba más que convencido que a través de ello Dios es la forma en la que llama pecadores a salvación, redime y transforma la vida de pecadores. No hay razón, y no había razón en la mente de Pablo por el cual hacerlo. Y quiero animar a los creyentes entonces en la iglesia de Roma a que no subestimen ni se avergüencen de él, aun cuando sean perseguidos y ridiculizados por la fe en Cristo. Hermanos, tampoco nosotros han cambiado en el día de hoy. Usted va, lo más seguro, sí, tener que lidiar con esa realidad. Hoy en día el Evangelio no es popular en la cultura. O sea, a menudo nos enfrentamos o enfrenta ataques la iglesia en contra de las creencias mundanas que van en contra de la verdad, incluso hasta ideas políticas, hasta apenas ahora que vemos un cambio apenas de ello. Pero en los últimos años hemos visto una inclinación por atacar las verdades del Evangelio. Siempre está bajo fuego. De hecho, no pudiéramos pasar ni mucho tiempo viendo las redes sociales o la televisión o las noticias para ver cómo ello ha ocurrido en los últimos años. Pero no hay nada que perder en las verdades de Cristo. Y le pregunto, ¿alguna vez ha sentido usted como teniendo vergüenza de avergonzarse del Evangelio? ¿Qué tal cuando ha tenido que compartir el mensaje de Cristo con otros? ¿Se ha preguntado realmente qué tengo que perder? ¿Para qué me avergüenzo? ¿El ser ridiculizado? No debería ser así. Y usted dirá, hermano, yo ya sé ello. Yo ya sé ello. No me lo tiene que decir. ¿Por qué tenemos que hablar acerca de ello? Pero es práctico. Piénselo. Es práctico ello. Piénselo en su vida diaria. Nuestra fe se puede poner en prueba de varias maneras. Un ejemplo de ello es cuando alguien le llegase a preguntar en el trabajo, así de la nada, ¿por qué usted es cristiano? Sí. ¿Por qué es cristiano? ¿Por qué usted no participa de otras celebraciones culturales? ¿Qué tiene de malo? A veces no es tanto del que usted no quiera responder, interesante esto, una nota al margen, sino que a menudo es porque lo interesante es de que no sabemos cómo afirmar lo que usted cree. ¿Cómo usted respondería si alguien le dice, usted es cristiano, qué es lo que usted cree y qué es lo que usted afirma? ¿Cómo usted defendería el Evangelio? ¿Cómo pudiera decir, yo no me avergüenzo del Evangelio y esta es la razón por la cual no me avergüenzo de ello? Y predicarles a Cristo en ese momento a quien hace la pregunta. A veces no es tanto que sea la vergüenza, es de que a veces no está listo para una respuesta para quienes le preguntan razones de su fe. 1 Pedro 3:13 al 15 nos anima a ir a sufrir por causa de la justicia y a dar razones de la esperanza que hay en nosotros. Lo leemos de la siguiente manera, y los cuales nos anima a estar preparados a dar una respuesta. Versículo 13, 1 Pedro 3. ¿Quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero si aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Cómo usted respondería a alguien que le demanda razones de su fe? Necesitamos no solo estar dispuestos a sufrir por el Evangelio y por ende saberlo. Regreso aquí a nuestro pasaje. La forma en la que entonces usted responda cuando su fe se ponga en prueba revelará varias cosas. Revelará su comprensión del Evangelio, pero también su amor, su aprecio por ello. Y por ello entonces debemos de recordar estas verdades fundamentales en nuestras vidas, tenerlas presentes en nuestros corazones. Recordar sobre todo que no hay razones por el cual amedrentarse al dar razones por su fe. Más bien estar listos para darlas, porque son los fundamentos de nuestra fe. E incluso las Escrituras nos advierten a que no nos avergoncemos de ello, ni nos amedrentemos, ni tengamos vergüenza. ¿Por qué? Porque realmente eso sería una causa de avergonzarse de Cristo. En Marcos 8, 34 al 38, Cristo llama a sus discípulos, después de decirle que serán rechazados y asesinados por líderes judíos, diciéndole: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y hermanos, entonces que sea este el deseo, que sea esta la actitud, el pulsar de su corazón cuando quiera compartir y hablar de las verdades de Cristo, a Cristo con otros. Nunca rechazar a Cristo. En lugar de que haya un sentimiento de vergüenza o de ser amedrentado por el Evangelio, tenemos muchas razones por regocijarnos en él. Y una de ellas es porque es el poder de Dios para salvación. Nuevamente esta es la razón por la cual Pablo dice el resto del versículo que no se avergonzaba, porque es el poder de Dios para salvación. Y ahí está la explicación. Y aquí está la segunda entonces declaración masiva acerca del Evangelio, donde Pablo explica la razón del por qué no se avergüenza. Porque es poder de Dios para salvación. Y hermanos, esto es lo que le da confianza a los cristianos, una confianza audaz en la predicación de Cristo. Ser testigos mismos ellos en sus propias vidas de la salvación que han recibido en Cristo, del perdón de sus pecados y de la forma en la que Dios les ha transformado, les ha limpiado de su maldad. Son nuevas criaturas. Y esta mismo, siendo los recipientes de la gracia de Dios, es lo que les va a dar también un denuedo para poder hablarlos como quienes han experimentado la gracia de Dios en la salvación. Es ver el poder de Dios obrando en la vida no solo en su propia vida, sino en la de pecadores a los que Dios ha transformado cuando les ha traído a convicción de pecado. Y esto es lo que va entonces, motiva al creyente a predicarlo. Lo que debe de animarle a evangelizar a los perdidos, incluso es lo que le anima y debe de animar a los padres cuando tienen niños pequeños de evangelizar a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos y vecinos. Me recuerdo la primera vez cuando por un tiempo, en uno de mis trabajos, yo visitaba a un cliente y trabajaba con una persona que no era creyente, y por mucho tiempo estuve compartiendo el Evangelio y siempre había una burla. Él se profesaba ser agnóstico, ateo, y siempre había una actitud como de burla hacia mí cuando le compartía el Evangelio. Y lo hice, el Señor me dio oportunidades varias veces de hacerlo.
Un día no le vi por un periodo de tiempo, un par de semanas, y luego le volví a ver y lo vi una persona diferente. Lo vi sonriente, me saludó y me fue a abrazar y me dice, hermano. El Señor le había salvado y fue una transformación radical. Y ello fue motivo de gozo para mí. Sé que quizás no pudo haber sido el único que el Señor usó para compartir el Evangelio, pudieron haber habido otros más. Pero fue lindo y fue de ánimo poder ver la gracia de Dios llamando a pecadores a la salvación. Y usted y yo necesitamos ver ello. La única forma en la que va a ocurrir ello es cuando usted comparta el Evangelio con los demás. Y cuando logre ver ello, va a ser como baterías en su vida para querer seguir haciéndolo. Y esto es lo que debe animarle entonces, el poder de Dios que transforma y salva al pecador. Es el poder de Dios que hemos llegado a conocer y experimentar nosotros, lo que nos lleva a compartirlo entonces. Y es lo que nos debe de motivar a darlo a conocer. Son los creyentes que enseñan y comparten el Evangelio con pasión, son estos aquellos que realmente han conocido el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios en la salvación. De manera que viene a ser no una fe superficial o una fe desinformada, sino una fe basada en la verdad de Dios, en la obra de Cristo y en sus propias vidas, lo que impulsa y anima a predicar a Cristo. Una fe que conoce el poder transformador de Dios obrando en sus propias vidas. Pablo entendió esto. Cuando reflexionó sobre las razones para no avergonzarse del Evangelio, se centró directamente en el poder de Dios. No se avergonzaba del Evangelio precisamente porque es el poder de Dios para salvación. ¿Qué significa poder aquí? La palabra es en el griego dunamis, de la que derivamos la palabra dinamita, que significa fuerza, capacidad de actuar, de lograr algo impactante. Sabemos que en nuestro contexto, entonces creo que nos recuerda del poder omnipotente de Dios en la salvación del pecador. Para salvar a pecadores. ¿Quién más pudiera hacer ello sino Dios mismo? De manera que cuando leemos sobre el poder de Dios, dos verdades deben de venir a nuestra mente en cuanto a la salvación y el poder de Dios en el Evangelio. Primero, piensa en el poder de Dios que Dios demostró en la persona y la obra de Cristo, quien es el que se encuentra en el centro de la salvación. Al comienzo de Romanos 1, Pablo enfatiza que este poder fue demostrado en la resurrección de Cristo de entre los muertos. El versículo 4 que leímos en el capítulo 1 afirma que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección. Y este poder también es evidente en el cumplimiento de las promesas de Dios sobre el Mesías que vendría, como señala Pablo en el versículo 2. Se muestra en la divina providencia de Dios en el nacimiento de Cristo, del linaje de David, versículo 3, lo que establece a Cristo como el Salvador prometido. En la providencia, la soberanía de Dios, en su plan de redención, en Cristo vemos el poder de Dios. En segundo lugar, cuando vemos el poder de Dios es cuando leemos acerca de ello, es en el rescate de pecadores, en la salvación que logró a través de la muerte expiatoria de Cristo por los pecados, para pagar los pecados del pueblo escogido de Dios. Por supuesto, esto incluye a Israel, no solo a Israel, sino también a aquellos quienes Dios escogió desde la eternidad pasada, tanto judíos como gentiles, que ahora forman parte del cuerpo de Cristo. Pablo alude a ello ahí en los versículos 5 y 6. En la salvación de pecadores vemos el poder de Dios. Y así por esa razón, vemos entonces la razón por la cual el texto dice que en el Evangelio se revela poderosamente el poder de Dios en la forma en la que salva a su pueblo. Lo hace de una manera que supera la capacidad humana. Solo
el poder omnipotente de Dios puede lograr la salvación a través de Cristo. Por esta razón, Pablo decía, ¿de qué he de avergonzarme? No hay nada, porque en ello vemos a Dios salvando pecadores en la obra de Cristo. Solo Dios puede hacer este obrar poderoso. Me gusta cómo John MacArthur habla en su comentario sobre este versículo. Lo resume de la siguiente manera: solo Dios puede vencer, solo Dios puede vencer. Cuando habla acerca de salvar a pecadores, solo Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva. El poder de Dios libera a las personas de la destrucción. El poder de Dios es el que libera al pecador de su ira. Romanos 5:9. Libera al pecador de la ignorancia voluntaria. 2 Tesalonicenses 1:8. Libera de la perversa autoindulgencia. Lucas 14:26. Y de las tinieblas de la religión falsa. Colosenses 1:13. Los rescata, en otras palabras, de la pena máxima del pecado, que es la separación eterna de Dios y del castigo. Y ahí vemos entonces Dios salvando pecadores, el poder revelado. Hermanos, hermanas, resalto a ello acerca de los aspectos, estos aspectos del poder de Dios en la salvación, para ayudarnos a entender que cuando Pablo hace esta declaración, entonces, no avergonzarse del Evangelio es porque el poder de Dios fue revelado para salvación en Él. Y lo hace con confianza. Confianza en Dios y en su poder transformador en la vida de pecadores. De manera que cuando Pablo hace esa declaración, sabemos de que está encargada entonces esa confesión que hace Pablo. Está encargada de una comprensión de la obra de Dios. Obrando en la historia, sí, pero con el propósito de a favor de su pueblo, en la resurrección de Cristo, en el cumplimiento de sus promesas. En resumen, no hay no nos sorprende entonces que Pablo dijera ello. Estaba cargada esa expresión que hizo en el versículo 16. No había razón por el cual se avergonzara. Por lo contrario, estas fueron las cosas que le hicieron tener un denuedo, una confianza en él, en el predicar. Le mantuvo predicando a Cristo, soportando el encarcelamiento, persecuciones y ridículos. Incluso como lo vemos ahí en Hechos capítulo 17:32. Más bien el versículo 15 dice que estaba ansioso por compartir el Evangelio a los creyentes en Roma. Y hermanos, también esto debería ser cierto de nosotros en cuanto a predicar a Cristo. Habiendo conocido y experimentado el poder del Evangelio, nuestras vidas deben de ser, por un lado, moldeadas por Él, transformadas por Él, pero también movidas a dar testimonio de Cristo. ¿Cómo? En nuestra conducta, en el evangelismo, en compartir la verdad con nuestros familiares, con amistades, compañeros de trabajos, y tener las razones claras en nuestra mente del por qué usted lo hace. Incluso en momentos cuando llegue a estar su reputación en juego, en el trabajo, o cuando nuestras convicciones acerca del Evangelio nos obliguen a dejar posiblemente un trabajo, o aquellos que tienen negocios a tener que renunciar a algún contrato por causa del Evangelio. Y hermanos, que pongamos entonces nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque debemos de anclar nuestros corazones y nuestras vidas esas verdades. Es el poder de Dios para salvación. Tristemente muchos lo van a rechazar, y esa es una realidad desgarradora. Aunque usted comparte el Evangelio, espere el rechazo de ello, pero ore que el Señor traiga, llame a arrepentimiento a quienes aún no han puesto su fe en Cristo.
Esto nos lleva a la segunda razón, entonces, que debemos de confiar en el Evangelio y no avergonzarnos de él, porque en él el Señor revela su justicia. Versículo 17, para ir finalizando. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en él se revela la justicia de Dios por la fe. Y este pasaje nos recuerda de cómo un creyente entonces es justificado del pecado delante de Dios. Usted dirá, ¿a qué se refiere con ello? Bueno, usted sabe de la forma en la que la justificación ocurre. Sabemos que esta justificación, cuando el pecador es justificado, la justificación no se puede lograr a través de buenas obras, de méritos, de justicia. Ningún esfuerzo humano puede hacernos justos delante de Dios. No hay ningún buen mérito, ninguna buena obra que usted pueda hacer para ser absuelto de pecado delante de Dios. Únicamente la obra de Cristo, la perfección de Cristo. Cristo vino a hacer el cumplimiento de la ley, la perfecta obediencia, sin pecado, y vino a ser el sustituto del pecador, donde toma el castigo del pecador. Y toda la justicia de Cristo ahora entonces, para aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Cristo, viene a ser transferida a favor del pecador. La justicia de Dios es revelada en la obra de Cristo. Él cumplió a la perfección la justicia de Dios, la santidad de Dios. De manera que no hay ninguna otra forma en la que el pecador pueda ser absuelto de pecados justo delante de Dios. Ningún esfuerzo que pueda hacer. Solo la obra de Cristo. Es a través de la fe en la persona y la obra de Cristo que un pecador, cuando se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, en su obra para salvación, que puede entonces ser justificado. Y así leemos la frase entonces, la justicia de Dios, que representa la justicia que viene de Cristo, que permite al pecador sea justificado. En el versículo anterior vemos el poder de Dios para salvar, y aquí aprendemos cómo ese poder entonces se manifiesta en la justificación de pecadores, cumpliendo las demandas que Cristo hizo de la ley a través de la obra perfecta y redentora de Cristo. Más adelante en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28, Pablo declara la obediencia a la ley de Dios, o aclara que la obediencia o el tratar de cumplir la ley realmente no salva. Más bien la ley sirve para revelar nuestro pecado y nuestra inhabilidad de poder cumplirlo, nuestra incapacidad de cumplir la ley de Dios como Dios lo demanda. Ahí lo leemos en Romanos 3:21. Ahora bien, sabemos que todo el que dice la ley, sabemos todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca sea cerrada y el mundo entero tenga que rendir cuentas a Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios presentó como propiciación por su sangre, para ser recibido por la fe. Esto era para mostrar la justicia de Dios, porque en su divina paciencia había pasado por alto los pecados anteriores. Y era para mostrar su justicia en el tiempo presente, para que fuera justo Dios justo y el justificador de que tiene fe en Jesús. ¿Dónde entonces está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué tipo de ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos que uno es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y entonces lo que acabamos aquí de leer en Romanos 3 es que a través de la muerte expiatoria de Cristo la justicia de Dios ha sido revelada, mostrando que Él es el único
juez, que Dios es el único juez justo, que no ignora el pecado, sino más bien lidió con él, Cristo, y que también el pecado será juzgado. Él es el juez y el que justifica al pecador. Y ahí vemos la misericordia de Dios también, revelada en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo murió en lugar de pecadores culpables. Y al hacerlo, Él cumple las demandas de la ley, la justicia de Dios, y ahora Dios extiende misericordia al que no lo merecía, para aquellos que se arrepienten de sus pecados, confían en el sacrificio de Cristo para salvación. En resumen, ¿por qué no se avergonzó Pablo del Evangelio? Porque a través de él Dios ha revelado cómo pecadores son justificados, el poder de Dios para llevar a cabo la salvación de pecadores, cómo los pecadores son justificados delante de él gratuitamente por la fe. Permítame terminar en conclusión, recordándole del ejemplo de la confianza de Lutero que decíamos al principio, la confianza que tuvo en el Evangelio. La experiencia de Lutero nos recuerda las verdades incluso importantes de Romanos, aquí capítulo 1, 16 a 17. Lutero entendió que Lutero entendió algo. Lutero entendió el juicio de Dios. El juicio de Dios por los pecados. Lo entendió incluso Lutero antes de ser salvo. Incluso ese entendimiento del juicio de Dios es lo que a menudo, por un tiempo, le había llevado a tener mucho temor. Incluso algunos han dicho que llegó Lutero a decir que llegaba a odiar a Dios, porque no miraba cómo él podía autojustificarse de su pecado. Quería hacerlo en sus propias obras y sabía, entre más entendía la ley y la perfección de la ley, más sabía de que no había forma de que él lo pudiera hacer. Pero esto entonces le lleva a entender y a contemplar mayor la gracia de Cristo, la gracia de Dios en Cristo, porque hubo uno que sí la cumplió, lo que él quizás pudo tratar de hacer. Y se enfrentó entonces al temor del juicio de Dios al contemplar la esperanza gloriosa en el Evangelio. ¿Cuál era esta? De que el pecador puede ser justificado por medio de la fe sin obras, porque no hay alguna buena obra, alguna obra de caridad que pueda hacerle justo delante de Dios al pecador. De manera que cuando Dios abre los ojos del pecador, así como lo hizo en Lutero, acerca de esta verdad del Evangelio, es cambiado. El Lutero también fue cambiado. ¿Por qué? Por el entendimiento que tuvo acerca de la justicia de Dios que viene a través de la fe. Esta comprensión del Evangelio, la comprensión de la doctrina de lo que se conoce como sola fide, solo por fe, es la manera en la que puede el pecador ser justificado, es la que liberó a Lutero de querer ganar la gracia de Dios y ganarse la salvación por él mismo. Dijo, ya no más. Y precisamente este entendimiento del Evangelio, como decíamos al principio, fue lo que le impulsó a escribir sus 95 tesis. Y nosotros también, hermanos, al predicar a Cristo, el Evangelio, debemos de regocijarnos y creer y saber lo que creemos. ¿Para qué? Para que entonces en torno causen de nuevo a la hora de predicar a Cristo. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que no haya ninguna timidez, ningún temor. ¿Por qué hacerlo? Ayúdanos a que no haya ninguna timidez acerca de las verdades gloriosas que tenemos en Cristo. Y ruego que mis hermanos, en su confianza de cómo tú obras en salvar al pecador, les anime a predicarlo a sus hijos, a sus familiares, a sus vecinos, Señor, y que puedan ellos dar testimonio de Cristo, que no se queden
no tomen las verdades del Evangelio de una forma pasiva, sino que activamente busquen cómo compartirlas con aquellos que no los conocen. Rogamos ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén.